Nos salimos de las cámaras, apagamos las cámaras, Yossi. No, así está bien, así está bien. Pero no hay presión. El que quiera apagar su cámara la puede apagar. No hay ninguna presión. Bueno, hoy, bienvenidos todos, bienvenidas ustedes las que están viendo la repetición. Estamos haciendo por primera vez un shiur / entrevista / conversación con el rabino Aviam Salem. Para los que no han estado en estos shiurim, ya llevamos 16 o 17 semanas seguidas haciendo shiur. Lo llamamos el Back to Basics Old School shiurs, porque nos recuerda un poco estos momentos. Entonces ahorita queremos hacer algo diferente y hoy decidimos que vamos a hacer una pequeña entrevista al rabino, basándonos un poco en todos los shiurim que hemos tenido, y va a ser, digamos, cada una de estas preguntas podría ser un tema de un shiur entero. Entonces lo vas a tener un poquito, no sé, complicado, porque la idea es que lo hagamos en brevemente, pero también profundizando en las respuestas. Entonces, vamos a empezar de una vez para no perder más tiempo. Son 4 preguntas y tenemos una pregunta por si acaso, pero también va a ser un poquito breve. Entonces, la primera pregunta, y espero que todos estén preparados para este tipo de preguntas. Tanto que escuchamos, yo voy a tener que aceptar y admitir aquí a la gente. Yo lo hago, tranquilo. No, para nada, para nada. Si quieres ponme admin y yo los acepto, Yossi. Yo creo que poner, no. ¿Cómo lo tienes que hacer tú, Rap, o yo? Para poner a Miguel como... Hola, buenas noches. Hola. Hola. Saludos. Mejilá por la tardanza. Ahí está. Ya eres coanfitrión. Ah, you are the co-host. Ok. Bueno, boludo, estábamos justamente a punto de empezar. Amir Ben Saquén, Miguel Ventolila, no sé por dónde estará Daniel Chiser, los hosts de este evento. Esta vez me toca a mí entrevistar al rabino. Y bueno, ya, de una vez, sin más. ¿Tú lo puedes aceptar ahí, Miguel? Sí, ya yo estoy pendiente. Entró Ezequiel. Listo, vamos a empezar entonces. Dale play. Tanto que escuchamos, Rap, tanto que escuchamos que el pueblo judío es el pueblo elegido, y cuando preguntas, la gente te responde, bueno, somos el elegido de que nos eligieron para darnos la Torá, o somos el que éramos los elegidos para que nos dieran la Torá. Pero yo siempre me pregunto, ¿pero para qué nos eligieron? Porque tiene que ser más allá de ser tan dichosos de recibir la Torá y tener este libro de ética, como ya hemos hablado, y de filosofía, pero ¿para qué? A nivel mundial, ¿no? A nivel de toda la humanidad, ¿para qué fuimos elegidos? Ok. Yo creo que está muy relacionado a lo que estamos ahorita leyendo en la Torá, ¿no? Es la separación, ¿no? Hay una confusión, yo diría, ¿no? Hay una confusión en la historia. Aunque eso se puede, vamos a llegar a esas conclusiones, yo creo, equivocadas, con respecto al pueblo de Israel, que ya fue planificado desde el principio, etcétera, etcétera. Pero vemos que cuando Dios creó el mundo, el plan principal de Dios, ¿cuál es? De crear el mundo y difundir su nombre en ese mundo. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros logre, llamamos, a emular a Dios, ¿no? Para que lo conozcamos. Ok, obviamente yo contesto de una forma más rápida, ¿no? Pero espero que logre explicarlo. Entonces, cuando Dios ve que su propósito no se logra por medio de toda la humanidad, dice Dios, ¿qué voy a hacer? Necesito hacer algo. ¿Qué hizo? Escogió un pueblo. ¿Qué escogió allá? ¿Cuáles son las características que él buscó para ver que hay un potencial allá de entregarle la Torá, llamamos, y para difundir el nombre de Dios? La forma fue que él vio si hay una personas, en este caso es Abraham, los patriarcas, que llegan a un nivel ético, un nivel humano bastante elevado. Cuando existe ese tipo de personas, ya podemos darle también, llamamos la Torá, que es el segundo piso, para poder difundir el nombre de Dios.
Entonces, cuando estamos hablando el pueblo elegido, este puede causar un poquito de sentimiento, llamamos de superación, de superioridad, perdón. Una persona piensa, mira, yo soy judío, yo pienso, yo valgo más, el otro es que eso no sirve para nada. No es la idea. La idea que cuando nosotros decimos que Dios eligió al pueblo de Israel, es que el mundo necesita llevar a cabo un mensaje, llevar a cabo una conducta, y en ese caso él eligió a Abraham, Isaac y Jacob, es decir, los patriarcas y las matriarcas, para formar una familia, para que esa familia se convierta en un pueblo y que lleve ese nombre de Dios en el mundo. ¿Me explico? Entonces, el hecho que Dios eligió al pueblo de Israel no quiere decir que lo eligió para qué, para darle la Torah. ¿No? Hay un midrash, lo estudiamos muchas veces. Hay un midrash que quiere decir que la Torah es compatible únicamente por el pueblo de Israel. Yo siempre digo el ejemplo, el Shabbat, ¿no? El Shabbat es un día que el pueblo de Israel lo tiene. Si ustedes toman el domingo o el viernes, que es de las otras dos religiones grandes, que trataron de copiar ese concepto, lamentablemente el resultado es bastante negativo. El viernes es el día más violento entre los musulmanes y el domingo es un día más vacío entre los cristianos. ¿Qué significa más vacío? Es un día solamente de rumba y de boberías. Entonces, allá, ¿por qué? Porque es un día que uno tiene que descansar, llamamos. Una persona cuando hace las cosas dice, no, domingo es un día quemado, ¿no? Por eso yo puedo madrugar, es decir, trasnochar, llamamos el sábado por la noche. ¿Para qué? Porque el domingo no me puedo dormir hasta las 2, 3 de la tarde. Entonces, el concepto del día de Shabbat, que es domingo para los cristianos, no se logró. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es esto? Contestamos a la pregunta. Cuando estamos hablando sobre el pueblo elegido, entonces no es para sentir mejor o más importante de los demás, no, sino yo diría siempre que es lo más responsable. Significa que yo tengo que llevar a cabo el mensaje de Dios en el mundo y mi trabajo es difundirlo. Y difundirlo ¿en qué forma? En forma de comportamiento, ejemplo y de ética divina. Y justamente, de hecho, estabas hablando de esto, no recuerdo si fue el shiur pasado o el antepasado, de que una de las razones principales por las que este antisemita decidió difundir el odio hacia los judíos fue porque justamente los judíos con la Torah lo que trajeron al mundo fue la conciencia o lo que representaba nuestro pueblo era traer conciencia al mundo y eso obviamente iba muy en contra de los planes Sí. de la gente que estaba actuando mal, ¿no? Arafuk lo dice, Arafuk dice, el mundo, las palabras de él, el mundo no le gusta que alguien le diga lo que hay que hacer. En otras palabras, él no le gusta que haya alguien que levante una bandera, ¿cuál es la ética? Entonces, ¿qué hace? Obviamente, él no va a decirlo de una forma clara, pero obviamente no le gusta compromisos. Y lo vemos hoy en día. Hoy en día nosotros vivimos en un mundo que cada vez el compromiso es menor. El compromiso matrimonial, el compromiso ético, el compromiso social, cualquier compromiso que el ser humano tiene en ese mundo, lamentablemente cada vez lo están dañando más. Yo siempre digo, y con eso termino ese tema, yo siempre digo, muchas veces una persona pregunta, ¿por qué hay tanta, ahorita ya con la corona y todo eso, ya todo se fue al lado? Pero antes de la corona había una discusión en Israel. ¿Cuál es la discusión en Israel? Si la persona practicante tiene que hacer ejército o no tiene que hacer ejército. Ahora, a mí me preguntan, yo lo hago porque yo creo que desde el punto de vista ideológico, es decir, yo soy sionista, entonces yo creo que yo tengo que aportar y hacer. Pero uno pregunta, mira, señor, él no cree en el Estado judío, él quiere estudiar Torah todo el día, entonces, ¿por qué lo obliga? ¿Cuál es el problema tuyo? ¿Y acaso te falta soldados? Sabemos que no falta soldados hoy en día al ejército de Israel, hay demás. Entonces, ¿por qué pelea tanto? Entonces, cuando uno piensa que es solamente para tener más soldado, menos soldado, o que uno piensa que es para fregar al religioso, pues obviamente eso se lleva a nivel de político. Pero yo digo que no entienden el fondo de las cosas. El fondo de las cosas es que quieren generar también en esos muchachos concepto de pertenencia y responsabilidad. Uno tiene que entender que pertenece al pueblo de Israel y aparte de ese es responsable en todos los aspectos. El concepto de responsabilidad lamentablemente no siempre es tan fuerte hoy en día en el mundo.
Y por eso tratan de refutarlo en todos los lados. Si hablamos ahorita del antisemitismo, es exactamente esto. Se empezó en Egipto, allá se sembró el antisemitismo en el mundo, que vemos que ellos no podían aceptar que hay un pueblo que lleva un mensaje de ética al mundo, y posteriormente, durante toda la historia, nosotros podemos ver que todos los enemigos del pueblo de Israel, sean ocultos o públicos, siempre el punto verdadero que le molestaba es que el pueblo de Israel decía, eso es punto de referencia ético. Y eso es el trabajo del pueblo de Israel. Si yo como judío no lo hago, estoy profanando el nombre del pueblo de Israel. Y justo ayer justamente escuché un shiur del rabino de aquí de Guatemala que estaba como comentando como chiste, como broma, que cuando una persona está cegada al 100% que venimos del mono, eso te quita bastante compromiso y responsabilidad con tu responsabilidad en este mundo y con la huella que tienes que marcar y con el ejemplo y todo esto, porque al final no hay una palabra superior o algún tema de conciencia o de ética, ¿no? Somos un animal más, supuestamente, entonces simplemente tenemos la suerte de que razonamos y somos la raza dominante de todos los Sí, animales. sí, sí. Nuestros sabios dicen algo interesante. Dicen que cuando el ser humano no utiliza esa parte de razonar o la parte, llamamos, de responsabilidad, lamentablemente el ser humano es capaz de bajar o rebajarse a nivel inferior al animal. ¿Por qué? Porque el animal tiene por lo menos un instinto de sobrevivencia. Es decir, el animal no deja morirse solo, es decir, no es loco. Tiene un instinto de sobrevivir. Entonces, por lo menos se mantiene. El ser humano, cuando pierde ese concepto, llamamos, de razonar, ese concepto profundo, lamentablemente es capaz hasta no mantener o sobrevivir, tener ese instinto de sobrevivencia y hasta hacer daño a sí mismo, a nivel ético, a nivel personal, a nivel familiar. Eso lo vemos todos los días. Entonces, lamentablemente, es decir, eso en hebreo se llama aliyah vekotzba. ¿Qué significa aliyah vekotzba? Es decir, que es algo, aliyah es como una grasa, que es muy buena, pero de otro lado tiene un pincho. Significa en cualquier cosa buena, hay algo pincho. Tenemos el intelecto, es muy bueno, pero de otro lado hay que tener, si no lo utilizamos, se puede convertirse en algo peor, ¿no? Ok, estaba en mute. Muy bien. Entonces aquí voy con la próxima pregunta, Rap. En un shiur anterior hablamos de Shalom Bait, muy buen shiur, por cierto, para el que lo quiera escuchar. Rompimos con muchas creencias que teníamos, unas falsas creencias. Personalmente, cambió una falsa creencia para mí, que yo tenía este concepto de Shalom Bait, que era, o por lo menos así nos los decían en el colegio en Venezuela, que Shalom Bait es como que selquea, no discutas, deja ¿sabes? Deja que sea feliz por medio de no discutir y ceder y no prestarle mucha atención al tema, ¿no? Entonces, y luego tú nos enseñaste o tú nos comentaste el otro día que es todo lo contrario, que más bien Shalom Bait es tener Shalom Bait es poder discutir, entender y aceptar los distintos puntos de vista. Pero entonces mi pregunta es la siguiente, según la Torá, ¿cómo debemos discutir para que no se convierta o no hacer enojar a nuestra pareja? Sí, básicamente, ¿cómo entonces qué pasos o qué tips nos puedes dar? Porque ahorita cambió todo por completo. Ahorita Shalom Bait no es selquear, no es ceder 100% o como me dijo una vez un rabino, de cada 10 batallas, 9 cede. Ni siquiera discutas, ni siquiera... Y nos dimos cuenta que es peligroso porque al final la idea es que la pareja esté alineada con la visión y estas discusiones, aunque sean pequeñas, hacen que los dos estén alineados hacia cómo criar a nuestros hijos. Entonces, volviendo a la pregunta, ayúdanos un poco aquí
Entonces, si ahorita Shalom Bait es discutir y es llegar a por lo menos entender las dos verdades, lo que piensa cada uno, y tal vez no siempre llegar a un acuerdo. O sea, Shalom Bait también puede ser, ok, acepto tu punto, tú aceptas el mío y estamos en Shalom porque nos respetamos nuestras posiciones. Entonces, bueno, ahí voy, Ok, ¿cómo? Ayúdanos ahí, Rap. ok, le voy a explicar. Primero, es poquito más difícil, vamos a aplicarlo, porque vivimos bajo el mismo techo y que tenemos que tomar una decisión. No es como tú y yo ahorita que podemos cada uno tener una opinión diferente y entonces cada uno jala para su lado y se acabó allá. Es decir, yo digo, te respeto a ti lo que tú piensas, pero tenemos ahorita que viajar. Yo digo que hay que viajar a lugar A, tú dices que viajar a un lugar B. No podemos que cada uno va a viajar a su lugar, hay que llegar a una conclusión, hay que llegar a una decisión, viajar a A o a B. O sea, ya no podemos aplicar que cada uno mantiene su opinión. Pero yo creo que está muy relacionado a lo que dijimos anteriormente, solamente a nivel de casa. ¿Qué significa? Es el concepto, es decir, lo que te dijo que de 10 de batallas llamamos 9 cede o ni empieza, es una persona que te enseña, no asume responsabilidad. No, es el mismo concepto de responsabilidad. ¿Qué quiere decir? No importa, es el que, deja las cosas pasar, ya se acabó. Pero no es responsable de parte mía ni de parte de la pareja. Entonces, ¿cómo se hace? La respuesta es, ¿cuál es el problema en discusiones? En general, no solamente en pareja. Hay un chiste que siempre dicen, ¿quién manda en la casa? ¿No? Chiste famoso. Entonces uno dice que la mujer, otro dice que el hombre, papá, depende a qué pregunta. ¿Pero qué significa esa pregunta? ¿Quién manda en la casa? Esa pregunta, ¿dónde empieza? Esa pregunta empieza que cuando yo no mando, significa que mi opinión no es lo principal, yo soy el débil. Y la persona que tiene la opinión principal es el fuerte. Siempre es así. En cualquier discusión en la vida, el problema empieza allá. El problema empieza en la discusión, sea del agresor o del otro, es que yo tengo miedo que el hecho que me van a pisotear como anular mi opinión. Es el problema en discusiones. Y por eso, generalmente, la mejor defensa es atacar. Y entonces uno viene y ataca al otro, otro ataca al otro, y empieza una discusión hasta que se convierte esa discusión en una pelea, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el consejo que nos da el judaísmo? El judaísmo nos da yo diría, truco psicológico. ¿Cuál es el truco psicológico del judaísmo? Hacer que el otro lado entienda que su opinión es muy importante para mí. ¿Qué quiere decir? Que su opinión, y no por mentira, sino que su opinión verdaderamente es importante. Si lo voy a compartir o no es otra cosa. Pero yo estoy dispuesto a escucharle. Cuando yo digo que el otro también tiene derecho de opinar y su opinión es muy importante, entonces él también va a pensar sobre mí igual y allá podemos llegar por lo menos a empezar a discutir. Lo voy a explicar. Hay una Mishnah en Pirkei Avot, un tratado de Avot que dice así. La Mishnah dice, Ezehu mahloket leshem shamayim. Sí, está hablando sobre discusión buena. Leshem shamayim. ¿Y cuál es la discusión que es mala? Sí, la pregunta de la Mishnah. Tocamos la discusión que es mala. La discusión que es mala es la discusión de Korah, ¿no? Korah vechol adato. ¿Okay? Es decir, Korah y su congregación, ¿contra quién discutieron? Contra Moisés. Generalmente, si la Mishnah quería escribir que hay una discusión entre Korah y Moshe, tenía que escribir Korah y Moshe. Pero no escribió así. ¿Qué escribió? Korah. ¿Y dónde está el otro lado? Entonces dicen nuestros sabios que es exactamente la definición de una discusión negativa. ¿Qué quiere decir? Que yo quiero que me escuchen, pero no quiero escuchar a nadie. En otras palabras, yo doy derecho de existencia a mi opinión, pero anulo cualquier otra opinión. Cuando es así, obviamente que no se puede discutir. Entonces, una persona que es tan débil de dar, que no poder dar derecho de existir a la otra opinión, obviamente, ¿qué le dicen? ¿El qué? ¿Por qué? Porque tú no eres capaz de hacerlo. Pero no es el camino del judaísmo. El camino del judaísmo es dar derecho a tener otra opinión. Antes que tú preguntes, yo sí voy a hacer un ejemplo. Yo recuerdo una vez que un muchacho hizo teshuvah. Y me vino y me dijo, mire, señor, yo salí con mi padre o con su madre, no sé con quién.
fueron a un restaurante. Yo pedí no sé, una ensalada o un pescado, no sé qué. Y mi papá o mi mamá pidieron una carne terefá frente a mí. ¿Cómo puede ser? ¿Qué hago con él? Entonces, él pensaba que él va a decir, mira, tu papá se comporta muy mal, es feo, tiene que respetarte. Entonces yo le dije, pero ¿cómo te reaccionaste? Yo, ¿cómo me reaccioné? Me molesté con él. Yo dije, es exactamente el problema. Como tú piensas que comer kasher es correcto, él piensa que comer no kasher también es correcto. Yo no pienso que es correcto, pero él piensa así, respétalo. Si usted le va a mostrar que tú lo respetas lo que él piensa o que no compartes, él te va a respetar. Mañana cuando van a salir a un restaurante, él va a decir, mira, yo no me importa comer cerdo, pero cuando yo salgo contigo, yo sé que es tan importante para ti. Yo lo voy a hacer y no voy a pedir esto. ¿Pero por qué? Porque como yo veo que tú me respetas, yo te respeto. En otras palabras, si tú me das espacio de derecho de existir, yo te doy también derecho de existir. Pero si tú no me lo das, porque no tolera mi opinión, entonces, ¿cómo te voy a dar? Si lo aplicamos en la casa es igual. En la casa, si cuando hablamos que hay que hablar y lograr la paz, que es la verdad, entonces la respuesta es, si nosotros formamos una confianza tan grande en la pareja, poco a poco, no es de hoy a mañana, poco a poco, que uno puede decir las cosas y podemos pensar diferente y seguimos siendo amigos. ¿Por qué? Porque yo respeto tu opinión y te doy el derecho de opinar y como dijimos ahorita, de existir. Entonces, ninguno va a tener problemas del otro y al final van a llegar a una conclusión, sí, pero no con una pelea, sino con un acuerdo, pero profundo. Y no solamente decir que dentro de mí voy a sentir otra vez, lástima que hice. Increíble, Rap, de verdad, qué buen dato. Y no solo el dato, sino además, yo en mi cabeza estaba pensando como que tampoco podemos dar por sentado que nuestra pareja sabe lo que a nosotros nos importa su opinión, porque a veces creemos como para nosotros es obvio que sí nos importa su opinión demasiado, si no, no nos hubiéramos casado con ella. A veces hay que demostrárselo, como tú dices, hay que demostrarle que te importa su opinión, porque si no es como si no te importara, la Yo verdad. agregaría un punto, antes que tú, perdón, en caso de parejas, ¿no? El problema es que la mayoría de las discusiones o de las diferencias son consecuencia de los dos géneros diferentes. Es decir, el hombre piensa de una forma y la mujer piensa de otra. Y para poder llegar a hablar, por lo menos discutir un tema, como tú dijiste ahorita, hacerle entender que su opinión es importante. ¿Qué significa? ¿Cómo yo puedo hacer, o cómo yo puedo hacer sentir, o cómo puedo decir de verdad que su opinión es importante? Ponerme en su lugar. Si mi esposa dice, mira, organiza por favor, organiza la mesa de Shabbat. Un ejemplo bobo, pero solamente para entender. Obviamente va a poner los platicos, y va a poner el tenedor medio torcido, y va a tener el cuchillo en otro lado, y va a poner ¿por qué? Mira, ¿qué importa? Ya la persona va a tomar su cuchillo y su tenedor, y va a saber comer, y no tiene que ponerlo así, y no sé qué. Cuando la mujer viene y ve la mesa, le da patatús, ¿no? Porque dice, ¿qué es esto ahorita? ¿Qué pusiste acá? Ponga esto, ponga el otro. ¿Qué va a pasar allá? Si yo tengo ahorita, si mi mujer me dijo, tengo que ordenar la mesa, yo tengo que convertirme en ese momento en mujer, entre comillas. Y decir, ahorita tengo que pensar así. Entonces tengo que entender qué tan importante para ella es que el tenedor y el cuchillo estén en la misma altura. Es lo que piensa. Entonces así es mucho más fácil llegar a tener o a hacerle entender que su opinión es importante. Es un ejemplo sencillo, pero... Sí, la verdad es que ese ejemplo sencillo aplica para 20.000 ejemplos fijos que pasan. Ok. Bueno, esta pregunta es muy interesante, Rap. Te voy a dar, si quieres, unos 30 segundos para que pienses la respuesta. Compártenos un aprendizaje que te haya parecido increíble en tus estudios personales, no importa cuándo, últimamente, en tus comienzos, lo que sea. Pero no tú dando un shiur, sino tú estudiando o recibiendo un shiur. No sé ni siquiera si recibes shiur
O- estudiando. esa pregunta también es buena. ¿Tú recibes Shiur, Rab? ¿Alguien todavía tiene Shiurim con tu rabino? No, yo veo en internet. El problema es que a mí me cuesta mucho Me imagino. no, Hasbahale, no porque soy jajam o no jajam. La idea No, es que yo soy muy, tengo un ojo muy crítico. Entonces me cuesta poquito, pero es defecto mío, ¿no? bueno, eso viene más adelante en otra pregunta, Rab. Ok. No. Entonces, le voy a decir dos cosas que yo diría que aprendí. El primero, ok, eso tocamos el segundo. El primero es, yo aprendí que en la vida, lo que nosotros tenemos que saber que cuando me ocupo de algo, tengo que ocuparlo 100% en ese punto. ¿Qué significa? Voy a explicar. Cuando uno estudia, por ejemplo, cuando yo estudiaba, obviamente tenía otras ocupaciones, llamamos, no sé, trabajo, casa, etcétera, etcétera. Y mi rabino siempre me decía lo que dijo el rey Salomón, no es algo nuevo, pero lamentablemente no nos interiorizamos. El rey Salomón dice, la kol zman ve'et lekol hafetz. Significa, cada uno tiene su tiempo. Cada cosa tiene su tiempo. ¿Qué quiere decir? No es solamente para decirme cada cosa tiene su tiempo, no. Sino la idea es que cuando tú te ocupas de A, estés 100% con A. Y cuando estás en B, haga 100% con B. ¿Y cuál es el resultado de esto? Es decir, ¿cuál es el beneficio de esto? El beneficio de eso no es solamente concentrarse y sacar lo mejor de todo eso, sino yo creo que es la única forma, no creo que hay otra, la única forma de lograr objetivos en la vida. Lograr objetivos en la vida es cuando una persona, en hebreo se llama Hadur Matara. ¿Qué significa Hadur Matara? Una persona que tiene las reglas, tiene las metas muy claras y está apuntando a lograr esa meta y eso es lo que lo va a lograr. Y en la vida, por lo menos en el estudio, otra vez en mi carrera, pero yo creo que cada uno de nosotros en su carrera, pero yo creo que en la carrera rabínica, que la exigencia es grande, uno tiene que ponerle metas y tiene que entender. Y la única forma de lograr las metas es saber concentrarse en lo que uno es. Esa es la parte, llamamos, práctica. La segunda enseñanza que yo tenía, llamamos, y la tengo todavía, y es no tragar el cuento así completo. ¿Qué significa? El judaísmo es una religión bastante profunda. Y lamentablemente, hoy en día, el judaísmo, yo diría que está un poquito superficial. Y aparte que es superficial, el problema es que la gente está leyendo y entendiendo las cosas como son, así. Y durante uno estudiando ve que las cosas no son así. Cuando uno estudia el judaísmo, tiene que hacer la pregunta, ¿y por qué? Entender el significado detrás, cuál es la enseñanza para mi vida. Son cosas que uno que está en automático en el judaísmo no para hacer esas preguntas. Uno quiere tragar toda la Gemara. Ok, estudiamos toda la Gemara. Pero párate y pregunta, haga la pregunta. Si uno de mis hijos me hizo esa pregunta una vez. Y la verdad que él me dijo, papi, yo no entiendo. Si nosotros tomamos el tamaño del arca de Noé, ¿cómo entraron todos los animales ahí? Es una pregunta boba, perdón la palabra, no boba, pero sencilla. Pero ¿cómo entró elefante, tigre, león, jirafa, toro, vaca, en un espacio que no tiene nada? Y no tenía respuesta. ¿Pero qué quería decir? Nosotros leemos el cuento de Noé y no sé que entraron uno, entraron, si es de puro, 7 y 7. Y si no es de puro, es una pareja. Entonces, imagínate, había cientos de animales allá. ¿Cómo entraron en un piso? Muy difícil. Pero
se quiere decir que todo el concepto ¿cómo se llama? Del arca es un símbolo que hay que entenderlo. No entendemos ahorita esto. Eso lo mandé en el mensaje, ¿no? Por ejemplo, de viernes. Entonces, uno empieza a ver que las cosas que son muy obvias, entre comillas, en el judaísmo, no son obvias. Es uno de los motivos que saqué el segundo libro, ¿no? Si el primero, el segundo y el tercero también es la misma idea. Si la idea es, no comemos cuentos, perdón la palabra, en el judaísmo, sino las cosas hay que llegar a una definición. Entonces, el primer libro era definición de conceptos. Y el segundo es para entender qué mensaje tiene la mitzvah. Un precepto, pero ¿cuál es el mensaje? Y el tercero va a hablar, por favor de Dios, del primer curso que hicimos todos aquí en Caracas, y es entendiendo la Torah en una forma profunda. ¿Cuál es el mensaje para nuestra vida? Pero otra vez, es el mismo concepto de todo eso. Entonces, concluyendo la respuesta, uno es saber concentrarse en cada punto en su lugar, en su momento. El segundo, siempre tener un ojo crítico, con respeto, obviamente, al judaísmo, pero hay que tener el ojo crítico para poder entender y profundizar y ver cuál es la esencia verdadera del contexto y no solamente así repetirlo como uno. Y te digo, Rap, yo me reí cuando tú dijiste que no es tan fácil para ti educarte en Internet hoy en día. Y al decir que no es tan fácil, yo me imagino tú encontrando cantidad de gente diciendo cosas que para nosotros podrían hasta ir en contra de lo que nosotros, de nuestro enfoque, ¿no? Y imagínate entonces para nosotros, los que estamos aquí en el nivel de los mortales, lo difícil que es escuchar tantos enfoques tan diferentes y tan contradictorios obviamente sin ofender, pero de distintos rabinos que hasta a mí me sorprende que hayan algunos que... Y aquí va, con esto voy a la próxima pregunta. Y si no quieres responder, obviamente no tienes que responder, estamos aquí en confianza, pero esto está grabado y va a estar en YouTube, entonces, este, ¿cuál? Qué raro el Twinkie conectándose y saliéndose cada rato. Venezuela. Ok, Venezuela. ¿Cuál es el enfoque o los enfoques que no te gustan para estudiar o enseñar judaísmo? Dos cosas principales, o sea, hay muchos, pero dos cosas principales. Uno es cuando, o tres, vamos a decir tres. El primero es cuando venden, llamamos el enfoque de meter miedo. Meter miedo en el judaísmo es muy común hoy en día. Yo diría que es una influencia cristiana, pero si va a decir un ultraortodoxo, va a decir de Jesús Jalila. Pero es así. Es decir, la parte de asustar todo el día. Asustar y decir, si no va a hacer esto, va a pasar esto, si no va a hacer el otro, va a pasar el otro. Ese enfoque me cuesta muchísimo escucharlo. No puedo escucharlo. El segundo, que es menos, vamos a decirlo, radical, pero yo creo que es también peligroso, y es basar todo el judaísmo sobre qué gano yo de todo eso, pero no a nivel personal o a nivel ético, sino a nivel monetario o de salud. Es decir, yo voy a tefilá para vender más, yo voy a no sé qué, yo voy a esa para tener salud, yo voy al otro, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo que yo creo que rebaja muchísimo el judaísmo. Y el tercero, lo que hablé anteriormente, me cuesta mucho ver personas que están enseñando la Torah en una forma muy superficial. En una forma muy simple, muy sencilla, cuentos y chistes, o que no sean cuentos y chistes, pero ver la Torah en algo como un cuento de Harry Potter. No es la idea de la Torah. La Torah es algo mucho más profundo, muchísimo. El problema es que para eso hace falta trabajar, estudiar, profundizar. Y lamentablemente cuando no lo hacen, entonces obviamente mantienen en la sociedad en un nivel bastante superficial.
en un nivel bastante bajo. Y lamentablemente cuando llega así es mucho más fácil. Es decir, para mí pasarlo bien, echarle 2 cuenticos. Yo le voy a contar una anécdota que a mí me pasó. No va a decir el nombre, había un señor que querían ese fue en Caracas, ¿ok? Había un señor que querían, ese fue en Aif del Este, antes de la construcción de la sinagoga. Ese fue en la época que tu papá fue el presidente de la comunidad. Okay, estaba en Salvador. Y yo recuerdo, había un señor que querían invitarlo para dar una clase. Yo al principio me opuse, dije, no quiero. No creo en su forma. Insistieron tanto, dije, ok, está bien. Tráigalo. Yo no voy a estar, pero tráigalo. Y lo que lo digo ahorita de verdad, no estoy mintiendo o inventando, ¿no? Había bastante gente que vino a la clase. No sé si ustedes recuerdan, en el Aif del Este, el viejo, llamamos antes de la construcción, mi apartamento era el segundo piso. ¿Recuerdan? El primer piso era la sinagoga y el segundo piso era mi casa. Yo dije, empecé a escuchar ruido, que la gente empieza a entrar y venir, etcétera, etcétera. Y dije a mi esposa, yo quiero escuchar, ¿qué es tan especial en todo eso? Ok. Abrí un poquito la puerta y empecé a escuchar por arriba. Y no los miento, escuché 5 a 7 minutos y empecé a llorar. Pero con lágrimas, como mi padre muere. Y me dice, Keren, después, ¿qué pasó? Dije, no sé hasta cuándo, y perdón la palabra que voy a decir, van a prostituir, ¿qué se dice? Con la Torah. Si hasta cuándo esta Torah no es la Torah de Dios, es otra cosa. Es decir, es algo tan... Es decir, yo no tengo problemas si una persona dice un mensaje, por ejemplo, antisionista. No tengo problema, porque si tiene la base y tiene las fuentes de él, que él cree que es las fuentes, respeto. No comparto, respeto. Yo estudié libros de rabinos antisionistas muy grandes. El jefe de los Neturekarta, no sé si escucharon de ellos, que son muy antisionistas, pero no tengo problema porque tengo que conocer todo, hay que estudiar todo y hay que saber todo. Pero cuando una persona habla sin conocimiento, sin base, sin fundamento, y solamente le hace pasar bien, como, ¿por qué? Porque es chistoso, o porque tiene cuentos muy bonitos, y lo único que recuerdan de la clase es el primer chiste, y el segundo chiste, y el tercer chiste, y el cuarto chiste. Entonces traemos un cuenta chistes, ¿por qué tenemos que traer un rabino? Lástima. Por lo menos lo pasemos bien. Es algo que a mí me duele muchísimo cuando yo veo esto. Cuando uno ve que la Torah la pisotean, porque yo pienso que es pisotear la Torah, pisotear el judaísmo, y rebajarlo a un nivel bastante bajo, me duele mucho. Este no puedo, llamamos, yo una vez fui en el carro en los trancones que había en Caracas, y habían mandando CD de algunos rabinos, no de Venezuela. Yo dije, yo lo tengo que escuchar porque no puedo ahorita. Yo metí el CD y no les miento, en la mitad del camino por la rabia que tenía de las boberías que dijo, saqué el CD y lo rompí. No podía aguantar. Así es. Entonces, si contesto a la pregunta tuya, es que primero no podemos mantener un judaísmo superficial. Y dos, no podemos basar o sostener el judaísmo sobre miedos. Y tampoco podemos siempre decir, no, póngate filín para que tú ves mejor. Eso no funciona así. Sino la idea es que todo uno tiene que ver el mensaje que hay dentro de cualquier cosa. Y el último, que no lo dije, una de las cosas que no creo que es correcto hacer es opinar sin tener un fundamento a tu opinión. ¿Qué significa? Cuando uno no estudia un tema, no puede opinar. Acá y en Caracas también fui y todavía
Soy muy estricto en esto. ¿Qué significa? Si yo hablo de un tema y alguien viene, si me pregunta, obviamente tiene todo el derecho de preguntar, yo le contesto con todo respeto. Pero si empieza a opinar, entonces lo que hago, le digo, Señor, ¿estudiaste el tema? No, entonces no hables. Y yo no creo que es grosero, sino es una forma de ver las cosas que si yo no entiendo en medicina, y no puedo venir a un médico y decir, Señor, tú no operaste bien. ¿Tú quién eres para decirme esto? ¿Me explico? Porque para no alargar tanto. No, buenísimo. Esta respuesta va a ser la del trailer cuando lo vendamos. Ya, esta va a ser la última pregunta, Rap. De hecho, es breve. Pero yo siento que en todos nuestros shiurim hemos como que siempre mantenido un enfoque, digamos, uno de las visiones principales. Entonces, en uno de nuestros shiur anteriores hablamos del tema de que nuestra visión es alcanzar nuestro máximo potencial. ¿Se acuerdan que hablamos de todo este tema? Pero entonces yo te quería preguntar, y tal vez esto también es un poquito complicado en 3, 4 pasos, pero yo te dije en 3, 4 pasos, o 5, 6, no importa, pero en pasos, ¿qué podemos hacer hoy o digamos mañana mismo para poner en marcha esta visión de alcanzar nuestro máximo potencial? Yo digo siempre que uno en la vida no tiene que hacer lo que le gusta, sino lo que tiene que hacer. Te voy a explicar. Yo no digo que ahorita puede ser lo que yo tengo que hacer, me va a gustar, que es lo ideal y lo normal, pero hay cosas que a una persona le gusta hacer, X cosas. La pregunta es si tengo el coraje de ver al espejo y decir, aunque me gusta hacer esto, pero no es lo que yo vengo a hacer en ese mundo. ¿Qué significa? Cada uno que nació en ese mundo, cada uno de nosotros, y no es chiste, y no lo dice solamente para ser bonito, es diferente. Cada uno tiene su carácter, cada uno tiene su talento y cada uno tiene su personalidad y cada uno tiene su don especial particular que ninguno lo puede reemplazar. No hay nadie que puede reemplazar a cada uno de nosotros. No existe. No es solamente a nivel profesional puede ser decir, pero a nivel de aporte, de poner mi granito propio de arena a este mundo, solamente lo puedo hacer yo. Y solamente lo puede hacer tú y cada uno de nosotros. Entonces, yo diría, obviamente, que el trabajo es un trabajo permanente y muy largo. Pero lo primero que uno tiene que hacer, yo diría que el primer paso, es empezar a analizar su vida de una forma objetiva. ¿Qué significa analizar su vida en una forma objetiva? Empezar a ver y decir, ¿de verdad me conozco o no me conozco? Yo creo que no, para no ofender a nadie, yo creo que 100% acá puede ser que nunca hizo esa pregunta a sí mismo. De nosotros. Yo ahorita puede ser que lo hago, pero ya llevo 20 años o 25 años en mi carrera. Pero yo estoy hablando ahorita cuando yo tomé la decisión. La pregunta es si yo podía echar para atrás el tiempo, si hubiera hecho igual o no. Y seguramente tuviera unos cambios. Entonces, la idea es, primero es que yo tengo que ver verdaderamente quién soy. Es una pregunta muy fuerte, muy difícil de contestar, pero no porque es una pregunta que hay que abrir muchos libros. No hay que abrir ningún libro. El único libro que hay que abrir es el corazón. Es decir, ver y decir quién soy. Ahorita es difícil, toma un papel, una hoja, y diga cuáles son mis virtudes, cuáles son mis cualidades, cuáles son mis defectos. Difícil, pero por lo menos lo pongo en escrito entre decir privado, ni mi esposa tiene que verlo. Yo tengo que verlo. Cuando uno llega ya a contestar esa pregunta y se conoce, ya puede ahorita empezar la segunda etapa y es en una forma objetiva ver cuál es la aspiración en mi vida de acuerdo a qué, a mi talento, a mi personalidad.
decir, ¿qué yo vine a hacer? Y eso nos lleva a la pregunta, ¿y yo qué vine a hacer en ese mundo? Es decir, ¿para qué Dios me necesita acá? ¿Para qué? ¿Qué yo puedo hacer en la vida? Obviamente esa pregunta es una pregunta que tiene muchos subpreguntas, ¿no? Es decir, a nivel familiar, a nivel educativo, a nivel personal, a nivel comunitario. Sí, pero son preguntas que uno tiene que hacer. Entonces, llegar a lo que es la realización propia o la máxima realización propia es un trabajo muy largo durante toda la vida. Pero si tú preguntaste cuáles son los 3, 4 pasos primeros, pues como dije, primero, sacar, llamamos, la hoja de vida mía, pero de verdad. ¿Quién soy? Segunda pregunta que hay que hacer, o segunda etapa que hay que hacer, decir, ok, ¿cuál es mi talento y cuál mi granito de arena particular? La tercera etapa es, primero, ¿dónde estoy parado? Si estoy desviado totalmente de lo que soy o no. Y vamos a suponer que no estoy desviado de lo que soy. La pregunta es, ¿qué hice al respecto para poder llevar a cabo ese granito de arena? Ok, yo traté de contestar rápido para esto, pero que no pasemos el tiempo, ¿no? Pues, No, estamos perfectos, Rap. Bueno, yo estoy encantado, la verdad. Solo quería agregar algo ahí que dijiste que justamente yo siempre bromeo con el rap de que yo he pagado varios cursos de distintas cosas del trabajo y de repente el rap nos sale con un concepto aquí que vale miles de dólares en la calle. Y bueno, agarramos tarde estos shigurín. Pero justamente eso que dijiste a mí siempre me llamó mucho la atención cuando la gente dice, define cuál es tu propósito en la vida o cuál es tu máximo potencial en la vida. Eso es demasiado difícil, pero así como lo dijiste tú, con las subpreguntas de en cada área, como familia, a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel profesional, a nivel como hijo, como padre, lo vas separando así, yo creo que eso ayuda muchísimo a poder ponerse, digamos, metas más a corto plazo y como tú dices, al final es permanente. Entonces eso es, me imagino que cada cierto tiempo tienes que volver a ver todo esto, a repasar, porque me imagino que van cambiando las cosas, ¿no? sí, pero como dije al principio, yo creo que la primera y la segunda etapa es conocer y definir. Es decir, Claro. conocerme y definir cuál es mi propósito. Ahorita, para esto hace falta mucha honestidad conmigo mismo, es decir, que haya coherencia entre lo que yo pienso y lo que voy a hacer. Sí, hay varias condiciones que, sí, yo conozco gente que desde nacimiento hasta su tumba vive en un autoengaño total. Lamentablemente, es muy triste verlo, pero es con cosas que uno entra en un bollo, como se dice, entra en una pelota de nieve que es muy difícil pararla. Entonces, uno ve que, cómo uno puede ir a dormir en la noche sabiendo que él vive una mentira fuerte. Pero hay gente así, hay mucha gente así. Y para los dos lados, también hay mucha gente que se menosprecia muchísimo y que cree que no tiene capacidades que en realidad sí las tiene. Claro, claro. Sin duda, sin Pero duda. es mucho más fácil trabajar con esas personas que tienen autoestima baja y subirle la autoestima que una persona que vive una vida de falsedad, que ya llega a un punto que para él ahorita echar para atrás toda la fama que él tiene, ahorita decir a todo el mundo, señores, no soy la persona que ustedes piensan. ¿Quién va a hacer esto? Sí, sí, sin duda. Conocemos unos cuantos así. Sobre todo en el mundo de la política. Bueno, señores, yo creo que lo logramos en un muy buen timing. Yo creo que esto, espero que haya salido bien para ustedes, que hayan podido, no sé, igual ahorita vamos a debatir si esto estuvo bueno o malo en el grupo de WhatsApp y espero que lancemos más ideas y veamos, tal vez la próxima entrevista la hace Miguel o Amir o Chiser, ya veremos. Vamos a ver cómo esto le vamos dando forma. También tenemos que definir si lo vamos a hacer semanalmente o cada 2 semanas, Rap. Eso es importante. Quiero que
lo que sea que definamos, listo, quede para que podamos llegar hasta esa entrevista. Bueno, y como les digo, yo creería que próximamente se viene la entrevista del nuevo libro del rap. En realidad la idea es hablar un poquito de los dos libros y luego, como ya nos adelantó un poquito el rap, sacarle un poquito de información del tercero. Entonces, no sé si alguien quiere concluir, Amir, Figel, una despedida más divertida. Pues nada, ¿qué vamos a agregar? ¿Qué es de Hood la nuestra? Qué afortunados de tener un shiur así de VIP con nuestro querido Rabino Avi. Pues, bueno, Baruch Hashem, creo que somos un buen quórum VIP, o sea, tenemos un buen grupo, pero yo creo que deberíamos de ser 300 personas. Pero creo que así es más, no sé, como que quizás podemos sentir más confianza, así, un grupo más VIP para hacer más preguntas, para como abrirnos más. A mí, pues yo feliz con todos los martes, pues poder compartir primero con el grupo y escuchar al Rabbi. Y bueno, Kol HaKavod, Hazaku Baruch, Rab, gracias. Mi pregunta es, siempre, ¿no? quería preguntar a usted, es decir, hay dos formas de hacerlo, ¿no? Si estoy pensando ahorita en voz alta, ¿no? Hay una forma como hacemos ahorita, como entre comillas de entrevista, llamamos como preguntas, es más organizado, obviamente, pero no quiero que obviamente que son preguntas que ustedes mismos mandan, ¿no? A ellos, ¿sí? Según entiendo. O hacerlo, llamamos, en una forma en vivo. ¿Sí? No tengo problema que haya no como entrevista, sino que de repente una persona tenga una pregunta, no sé, que no se mandó antes y quiera hacer la pregunta en vivo. Yo creo que es más vamos, en vez que yo haga una... Sí, Rap, si quieres vamos a dejarlo hasta aquí la grabación, por lo menos, y hablamos del tema para que